Ya no hay posibilidad de salvar todo lo que conocemos. Hay que admitir que el colapso es irreversible. Cuando creemos que podría estar al servicio de nuevas innovaciones médicas, el mayor empleador de inteligencia artificial es la industria del petróleo y de la minería. La población ubicada en todo el este de China, el Golfo Pérsico, sudeste asiático, península ibérica y Brasil, hacia 2050 va a tener que emigrar por efecto del bulbo húmedo. Esto es cuando se combinan condiciones de humedad ambiente y calor que hacen imposible a nuestros cuerpos enfriar. El 1% de las personas más ricas del planeta contaminan en términos de emisiones lo mismo que 5.000 millones de personas. El 99% de la gente del planeta le tomaría 1.500 años emitir lo mismo que en un año ese 1% emite. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Uno de los principales desafíos que tenemos como humanidad, quizás el más grande y el más terrible que nos toca vivir, es cómo afrontar y qué hacer con la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. El futuro de nuestros hijos, nietos, inclusive el de nosotros mismos, está en juego si no hacemos lo que hay que hacer. Es un tema que me fascina y que no me canso de leer, de escuchar, de conversar sobre estos temas y paso de las ganas de hacer cosas a veces estar un poco perdiendo las esperanzas. Hoy voy a tener el lujo de volver a conversar con Flavia Brofoni. Con Fla conversamos hace unos 5 años, antes de la pandemia, y ella en ese momento me contó, entre otras cosas, que nos quedaban muy poquitos años para hacer cosas y que después la ventana se cerraba. Hoy quiero preguntarle a Fla si se cerró esa ventana, qué pasó, qué esperanzas nos quedan, y estoy seguro de que entre todos vamos a aprender un montón conversando con Flavia. Hola, Fla. Buenos días, ¿cómo estás, Jerry? Muy bien, muy bien. Para mí sos la referente en activismo por la crisis climática y ecológica, de hacer cosas a veces extremas porque ya no quedan opciones. Conversamos hace unos 5 años, en ese momento me fui con sentimientos encontrados. Por un lado, me fui energizado porque dije hay un montón de cosas por hacer. Por el otro lado, me fui con mucho miedo. Porque el futuro está en juego. Y bueno, pasaron 5 años, pasaron esa cantidad de años que me anticipabas que era la ventana que nos quedaba para hacer algo. ¿Hicimos algo? ¿No hicimos algo? ¿En qué estamos ahora? Contame qué aprendiste en los últimos 5 años, qué hiciste y qué perspectiva tenemos. Bueno, cuando me llamaste para volver a tener esta conversación, me puse súper contenta porque también me hizo revisar, ¿no? Revisar la propia narrativa y convicción y posicionamiento que en ese momento tenía y teníamos también desde los activismos, en un año en el que había una ebullición global, ¿no? De esperanza frente a la movilización masiva por la crisis climática, ¿no? En el 2019. 2018-2019, claro, que fue el emergente Greta, las grandes marchas climáticas y huelgas por el clima. La ruptura, digamos, del tabú que existía para hablar de potencial extinción a partir de Extinction Rebellion y de la incursión de una narrativa que amplió la ventana de Overton para dejar de edulcorar los datos que venían siendo muy alarmantes hace muchísimo tiempo. Perdón, la ventana de, dijiste. La ventana de Overton es desde la teoría política aquel margen que existe para poder hablar sin repeler de algunos temas, ¿no? Entonces la terminología pasó de ser cambio climático a volver a ser, porque ya lo había sido, calentamiento global, crisis climática, colapso climático, metacrisis, permacrisis, que es de lo que está hablando ahora la literatura y, digamos, los centros académicos. Y definitivamente colapso, ¿no? En ese momento también surge la colapsología como disciplina. Colapsología, mira. Sí, y ahora después hablamos un poquito de eso. Pero esta revisión que hice a partir de tu invitación, me puse a cotejar algunos datos. Entonces creo que qué cambió o qué empeoró o qué mejoró puede, o al menos a mí me interesa y durante este tiempo me interesó profundizar no solo en la información que aporta la observación empírica, ¿no? de parámetros, concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, extinción de especies, desigualdad que aparece como algo muy importante en esta conversación y no lo traíamos tanto desde los activismos,
Y por otro lado, la evolución de la reacción social frente a esta información, ¿no? Que cada vez es más accesible y ya nadie puede alegar que no tiene la información disponible, ¿no? Como para tomar posicionamiento. En términos de datos, ayer lo chequeé en el Observatorio Mauna Loa, que es el que mide la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cuando nosotros conversamos en 2019 teníamos el dato de cierre de 2018, en donde la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era de 407 partes por millón. Ahora estamos en 423. Subió exponencialmente en términos de el ritmo en el que venía aumentando. Las emisiones aumentaron y un dato de relevancia que trajo justamente el momento en el que se lanzó nuestra conversación anterior, que fue una gran disrupción del sistema, que fue la pandemia, ¿no? La pandemia COVID-19 trajo información sobre cómo analizar la potencialidad que tiene diseñar alternativas a este sistema que está provocando la crisis climática como expresión ya ineludible de muchas otras aristas, pero que además está medida, observada, es irrefutable en términos empíricos y que le trae a nuestra especie un desafío que nunca antes tuvo, ¿no? Le trae el desafío de haber organizado sociedades que política y económicamente se asentaron en lugares, se sedentarizaron hace 12.000 años a partir de un clima estable. Esa es la magnitud del desafío civilizatorio. Hace 12.000 años que evolucionamos social, política y económicamente a partir de un clima estable. Y eso ya cambió. Hace 5 años hablábamos de que la temperatura promedio global había ya aumentado en el orden de 1,1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Hoy estamos, depende qué foto miremos, ya de manera irreversible 1,6 grados arriba de los niveles preindustriales. O sea, eso parece un salto porcentual mucho más grande que la concentración de dióxido de carbono, porque de 407 a 423 es un salto, pero bueno, es un poquito más. Sí. Vos dijiste exponencial, pero no sé, no parece tan grande el salto, pero en temperatura es mucho más. En temperatura es mucho más. Mira, imaginemos que el único momento en el que... Lo que pasa es que hay muchos roles que los ambientes naturales están cumpliendo en esta regulación. Por ejemplo, los océanos absorben la mayor parte del calor que se está emitiendo, lo están absorbiendo los océanos. O sea, se calienta el agua de los océanos. Se calienta mucho el agua de los océanos y eso nos está acercando a al gran monstruo que trae el aumento de la temperatura global, que es alcanzar puntos de inflexión en términos ecosistémicos, es decir, que los ecosistemas vienen acumulando presión a partir del aumento de la temperatura, lo vienen absorbiendo más o menos y están llegando a puntos críticos. En inglés son los famosos tipping points. Se habla dentro de lo académico que hay 9 que ya estamos alcanzando, la mayoría vinculados a las dinámicas oceánicas y al derretimiento de los polos. Esos puntos de inflexión serían momentos después de los cuales ya desbarrancamos, digamos. Claro. O sea, no hay mucho, o sea, podemos seguir haciendo cosas, pero ya es irreversible el cambio. Es irreversible el cambio en tanto las dinámicas ecosistémicas entran en ciclos de retroalimentación positiva, pasan a convertirse en causas de aceleración del calentamiento. Un ejemplo clásico que se da con esto es el derretimiento del permafrost, ¿verdad? A medida que se derrite el permafrost, que cubre buena parte del hemisferio norte, esto es la capa de hielo de Siberia, la tundra, etcétera, está debajo de la tierra, de la primera capita de tierra. Exactamente. En algunos está por encima. Por arriba. Claro, por arriba. Es una capa de hielo, exactamente, okay, que debajo acumula mucha materia orgánica que en su proceso de descomposición emite metano si queda liberada a la atmósfera. Entonces el permafrost hoy cumple una doble función en tanto la cuestión climática y atmosférica. Primero, al ser una capa blanca, refleja, efecto albedo, exactamente. Entonces refleja luz solar, manteniendo la posibilidad de que ese territorio no se caliente. Al derretirse queda expuesta la materia negra y deja de cumplir el efecto albedo y además empieza a emitir metano. En internet, quien quiera buscarlo lo busca, hay un montón de fotos de lo que se llaman eructos de metano. La Tierra está tirándose eructos. Exacto. Son grandes cráteres que cuando aparecieron nadie sabía lo que era, en Siberia sobre todo. Wow.
que están emitiendo metano. Yo me río porque es gracioso, pero es terrible. Es tremendo, Es terrible. porque ahí aparece algo de lo que nos gusta poco hablar, que es el grado de incertidumbre que trae el futuro. Porque podemos tener algunas fotos en relación a lo que geológicamente la Tierra nos cuenta, ¿no? Este nivel de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera ya lo tuvo la Tierra hace 4 millones de años. ¿Cómo era la Tierra en ese momento? No había polos, congelados. El mar era 20 metros más alto que la actualidad, y el clima era entre 3 y 5 grados más caliente en términos de promedio que ahora. ¿Por qué no estamos todavía en esa foto si ya tenemos ese nivel de acumulación? Bueno, porque los ecosistemas vienen absorbiendo ese impacto y están llegando al punto crítico. ¿Qué nos dice esto? Que muy probablemente el espiral de calentamiento se acelere abruptamente. No es que necesariamente vamos a ir a 1.5, 1.6, 1.7 en 100, 200, 300 años. El otro día me metí en la web del MIT, que desarrolló una plataforma súper interesante, que además es interactiva para hablar de la cuestión climática, y entre un montón de información que tiene hay un juego en donde vos podés responder preguntas ubicando el cursor, digamos, en una línea de tiempo. Entonces te preguntan: ¿cuánto más caliente crees que va a estar el planeta en las próximas 3 generaciones? Y te tira la línea de temperatura en Fahrenheit, pero la puedes convertir a Celsius. Entonces yo dije, bueno, 5 grados, que ya es terrible. La extinción de la mayor parte de la vida que conocemos. Bueno, con esta tendencia de emisiones vamos a estar entre 7 y 12 grados más calientes que ahora. Claro, ahí quiero aclarar una cosa. Cuando en la vida común decimos hoy está 5 grados más caliente que ayer, no es terrible. O sea, decimos no pasa nada. Entonces hay un tema hasta en la comunicación de esto, ¿no? Que uno dice, subió 1 grado, bueno, 1 grado, ¿a quién le importa 1 grado? Bueno, 1 grado es un montón, 5 grados es una barbaridad. Creo que hay un problema comunicacional, un desafío comunicacional ahí de cómo demostrar qué terrible es 5 grados de diferencia, ¿no? Respondiendo a tu pregunta inicial sobre qué me había ocupado estos 5 años, me ocupó bastante más y me interesa mucho más como desafío social lo que está sucediendo en términos anímicos en el organismo ciudadano, en el organismo familiar, en el organismo vincular, en tanto construcción de respuestas para un diagnóstico que ya es ineludible, que el portfolio de soluciones tecnológicas, ¿no? Porque durante estos 5 años sobre todo me dediqué a facilitar, a estar en grupos de personas, cientos, miles, talleres, qué sé yo, que se acercaron a la información sobre la crisis climática, vamos a decirle así, pero que implica un montón de órdenes de la vida, a partir de esto que es un shock, ¿no? Sobre todo en las juventudes que tienen mucho acceso a mucha información todo el tiempo gracias a Internet. Y ahí, frente a las palabras irreversible, frente a las palabras grandilocuentes que la crisis climática nos trae como desafío civilizatorio, todo parece que queda grande y empiezan a operar muchos y diversos sesgos de negación, que son inconscientes y que en esto de ser tan grande el desafío, muchas veces operan en el lado del tirar la toalla, ¿no? Y atentan, incluso compartiendo diagnóstico, con la potencialidad que trae el activismo, que trajo. Estos 5 años vieron, y sobre todo a partir del aislamiento de 2020, una reducción enorme en la gente que participa en espacios de activismo. Y eso a mí me trae mucha información en relación a cuáles son las potencialidades que tenemos de organizarnos comunitariamente para el famoso hacer algo, ¿no? Desde mi mirada siempre el diagnóstico estuvo puesto en tensar la voluntad política para generar cambios, ¿no? Porque muchas veces en las notas periodísticas o en estos temas se termina diciendo, bueno, todo está realmente mal, ya nadie busca edulcorarlo en términos de vamos a salir reciclando, pero
Los párrafos ponen el punto final después de decir, pero todavía hay esperanza porque lo único que falta es voluntad política. Y esa es una forma de tautología de redescribir el problema, porque justamente estamos en esta situación por falta de voluntad política. ¿Por qué autoengañarnos y creer que eso mágicamente va a cambiar sin que exista tensión social lo suficientemente robusta como para ejercer presión efectiva en términos de producir el cambio? Y eso es algo que tenían los activismos 2018-2019 y que sobre todo en el norte global en estos años se redefinió en las organizaciones hijas de XR, que son las que ahora están generando más acciones radicales. XR, ¿no? Es Rebellion Extinction. Extinction Rebellion, Eso, exactamente. Extinction Rebellion. XR, Rebellion Extinction, que en 2018-2019 tuvo un rol muy preponderante en el cambio de narrativa y en poner en el centro de la posibilidad de cambio, la resistencia y la desobediencia civil, mucho más que la negociación en la ONU, tuvo un efecto increíblemente positivo en términos de robustecer la narrativa y la conversación alrededor de la crisis climática, y que después, y eso es muy interesante como dinámica organizacional, también tuvo hijas que llamamos flancos radicales, ¿no? Organizaciones más pequeñas, tácticas, que están haciendo acciones más disruptivas, las pinturas en los museos. Hace un mes pintaron una casa que tiene Messi en Ibiza, una organización que se llama Futuro Vegetal en España, o Just Stop Oil en Inglaterra y en otros países, en Francia otro tanto, en Alemania, la misma Greta Thunberg vive arrestada todo el tiempo, ahora ya dejó de hacer las huelgas de los viernes exclusivamente y participa en acciones de resistencia civil más radicales. Y muchas de esas personas ahora están presas, ¿no? Porque ya el mismo sistema también reconvirtió esa cosa que tuvo en los primeros años, 2018, 2019, blanda de acoger la demanda. Eso en Argentina se vio mucho, ¿no? Acoger la demanda y desde el relato decir nos estamos ocupando de esto, aun cuando toda la data lo contradice. Y ahora dijo, bueno, esta gente, y es lógico desde la teoría de cambio social que así suceda, necesita salir de la conversación. Y de hecho es así, que hay más de 20 activistas de Just Stop Oil condenados a muchos años de prisión en Inglaterra. Es un formato normativo que están viendo muchos países del mundo para aplicar con activismo de desobediencia civil. Y en el imaginario colectivo también se dieron muchos procesos de estigmatización que fomentaron también las corporaciones para este tipo, digamos, de intervención sobre la realidad social. Y es bastante frustrante en este tiempo ver como muchas personas que se acercan a la conversación, pero rápidamente se ven repelidas por la magnitud del desafío. Eso habla muchísimo de cómo no hemos podido construir colectivos que no se hagan cargo totalmente de la tarea, ¿no? Que es parte de la narrativa que nos impusieron, ¿no? Tenemos que salvar al mundo, hay que salvar al mundo, qué sé yo. Y lo que trae la crisis climática actualmente es información que dice que ya no hay posibilidad de salvar todo lo que conocemos. Que cada tonelada de dióxido de carbono cuenta completamente, que hay que regenerar y resalvajizar aquellas islas que van a permitir la restauración de parte de la vida que conocemos definitivamente. Ahora, si somos absolutamente coherentes con el diagnóstico de situación, también hay que admitir que el colapso es irreversible. El colapso de este modelo civilizatorio basado en energía de fuente fósil, ¿no? Que es como la droga de esta forma de hacer las cosas. Que aparte trae un doble desafío, porque por un lado queda poca barata, por eso cada vez están extendiéndose las fronteras de búsqueda, nuevos emprendimientos no convencionales por fractura hidráulica, el famoso fracking o extensión de la frontera offshore, queda poco petróleo barato, en un contexto donde además mucho lo deberíamos dejar bajo tierra porque está reventando la atmósfera. Eso no está sucediendo, lo segundo, para nada. De hecho, el otro día escuchaba un podcast de Daniel Steinbeich, que tiene un apellido muy complejo, en un podcast muy interesante sobre temas de colapso que se llama The Great Simplification, la gran simplificación, de Nate Higgins, que es un estudioso de Estados Unidos de este tema, que decía que
La mayor utilidad que se le están dando a las inteligencias artificiales actualmente es para la eficiencia en la búsqueda y prospección petrolera y minera. Mira. Cuando creemos que podría estar al servicio de nuevas innovaciones médicas, el mayor empleador de quienes producen algoritmos para inteligencia artificial es la industria del petróleo y de la minería. Espera, te quiero interrumpir, Fla, porque ahí dijiste millones de cosas y me está explotando la cabeza. No sé si ir por el camino de deprimirme o en el camino de buscar puntas de las cuales agarrarme. Primero me deprimo y después vamos a ver cómo salimos. La parte que me bajonea mucho es, comparado con lo que conversamos hace 5 años, en ese momento era el auge de este activismo que decís, era la lista de cosas que deberíamos hacer para no caer en los procesos irreversibles y de retroalimentación positiva que describiste recién. Y había una sensación de que sobre todo las generaciones más jóvenes iban a ayudarnos a darnos esa energía que iba a tener que generar voluntad política en algún momento. De alguna manera eso fue mi sensación que me quedó de la conversación de hace 5 años. Lo que estoy escuchando ahora son varias cosas, y algunas que no escuché pero que pienso. Lo primero es que no mejoramos en ninguno de los índices, o por lo menos los que mencionamos, que los índices fueron empeorando, sabiendo que teníamos que no solo dejar de empeorar, sino empezar a mejorarlos, o sea, está todo mal ahí. Por otro lado, ese activismo se desinfló por distintas razones, perdió fuerza y quedan algunos reductos de activismo que se volvió más extremo por la desesperación, sospecho, pero que muchos de esos están en prisión, están encarcelados porque el sistema se resiste de alguna manera a estas cosas y busca aplacarlos de alguna manera. Así que esos pocos que hay también están en riesgo de poder sostenerse. Por otro lado, y esto lo agrego yo, que es una sensación que tengo, y es que nos pasaron varias cosas en los últimos años que quizás mucha gente perdió la perspectiva de mediano y largo plazo. O sea, tuvimos una pandemia que nos puso en jaque y que perdimos un montón de gente, que fue terrible y nos impactó en tantas dimensiones que es difícil de enumerar. Por otro lado, hubo un resurgimiento de guerras. Tenemos guerras, violencia doméstica, violencia internacional, guerras, tensión, grietas que se expanden y entonces la gente dice, uy, pará, o sea, esto es mucho más urgente resolver esto porque nos estamos matando a tiros. Y por otro lado surgió la explosión de la inteligencia artificial que nos dice por ahí no tengamos nada que hacer dentro de 2 o 3 años o 5 o 10, con lo cual decir que dentro de 20 van a subir los niveles de los océanos parece como un futuro demasiado lejano. Todo eso metido en un contexto en el cual nuestra mente, la mente de los seres humanos, tiene un problema muy grande, un desafío, en que cree que el yo del futuro es una persona distinta a nosotros. Si esto es un sesgo que tenemos de actuar mucho más en el presente, que eso genera un montón de problemas a nivel individual y colectivo. Somos muy malos ahorrando para el futuro, preservando el futuro, preparando mejor futuro, sabiendo que hoy le podemos pasar mejor haciendo otra cosa. El yo del presente, que es el que toma las decisiones, está en el comando y dice, nada, vamos a pasarla bien ahora, igual el yo del futuro que se haga cargo. Y cuando llega el yo del futuro dice, che, mira lo que hiciste terrores, desastres con tu persona y con el mundo, digamos, en todas las escalas. Entonces, sumado todo eso, digo, pasamos de pensar en la desobediencia civil, que era tu herramienta principal de activismo en ese momento. Sigue siendo. Bueno, ahora me vas a contar más de eso, cómo por un lado pasamos de eso a quizás decir preparémonos para vivir en un mundo que va a ser un desastre, pasar colapsología. La colapsología. Bueno, parece que pasamos a esa situación. Entonces, me meto en eso que es una espiral negativo de desesperanza o de decir, bueno, vamos a tener que vivir en un mundo con los mares más altos, con temperaturas más altas, con extinciones masivas, con más inequidad y todo eso. Y por otro lado, quiero buscar esos hilos para agarrarme de esperanza. Pero ¿está bien esto que digo hasta ahora? ¿Es así? ¿Vos compartís esta visión un poco pesimista de todo esto? En tanto foto de lo que sé en base a la mejor información disponible de lo que está ya siendo el planeta, la Tierra que habitamos, en donde, y hilando lo que vos traías sobre las guerras, la principal consecuencia de la crisis climática en términos
si se quiere, civilizatorios, es la cantidad de gente migrando que trae este conflicto, ¿no? Según, voy a dar un ejemplo, según la NASA, en un informe que salió este año, la población ubicada en estas regiones que voy a determinar ahora, hacia 2050 va a tener que migrar por efecto del bulbo húmedo. Esto es cuando se combinan condiciones de humedad ambiente y calor que hacen imposible a nuestros cuerpos enfriarse, wow, ¿no? A ese nivel. A ese nivel, ¿no? Las zonas de todo el este de China, el Golfo Pérsico, sudeste asiático, península ibérica e incluyeron Brasil, hacia 2050 van a tener durante demasiados días consecutivos días de efecto de bulbo húmedo, que son más de 35, 36 grados y condiciones de humedad cercanas al 100%, en donde la transpiración, que es nuestro método para enfriarnos, no funciona y los organismos pueden colapsar estando expuestos a la intemperie. Estos son grandes oleadas migratorias de muchísima gente en estas zonas. Estamos hablando de, probablemente, incluso lo hablamos en ese momento, la mitad de la población global teniendo que irse donde viven, además por escasez de alimentos y agua. Eso en el sentido de no hay forma de ser ilusamente optimista en tanto el diagnóstico, porque incluso la mejor tecnología disponible para capturar gases de efecto invernadero de la atmósfera, en donde hay un montón de experimentos que están dando vueltas, no recongela la Antártida y el Ártico. Y se van a descongelar ya irreversiblemente con la concentración actual de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, poniendo el lugar del pesimismo donde corresponde, que es en no ser ingenuas ni seguir mintiendo. Eso para mí es muy importante desde, si se quiere, lo espiritual también. No seguirle mintiendo a las poblaciones bajo pretexto de no generar pánico, ni miedo, ni lo que fuera. Hay que decir la verdad. Y yo, desde la observación de las personas que se acercaron y con las que trabajé en estos años, que son realmente muchas, desde la radicalidad discursiva de la que soy parte, ¿no? A la que adscribo. No necesariamente, y esto creo que es un mito muy instalado, lo que ocurre al tomar contacto con la información es la depresión, el tirar la toalla y el pesimismo irreversible. Es una espiral, Joanna Macy, que es una activista estadounidense, le llama como forma de trabajo de esperanza activa. Una vez que contamos con la información, inevitablemente, si no queremos escondernos de lo que emocionalmente eso produce, nos angustiamos. Ella le llama honrar el dolor por el mundo. Solastalgia es una palabra también que se puso muy de moda. Solastalgia, desde los ámbitos psicológicos, la ansiedad climática con la que muchas personas llegan se traduce con esta angustia profunda, existencial, de estar viendo cómo el mundo que conocimos desaparece. Porque no es solamente una cuestión de datos, sobre todo quienes habitan la territorialidad de manera menos artificial, aunque también lo estamos viendo con las ciudades, porque tampoco es tan real que los efectos los vamos a ver más adelante. No hay off en ningún supermercado. La expansión de vectores que se reproducen, de enfermedades que se reproducen como consecuencia de la tropicalización de las grandes urbes, también es una consecuencia de la crisis climática. Por las dudas aclaro, es una marca de repelente de mosquitos. Exacto, no hay repelente de mosquitos en los supermercados. Y lo que vos recién mencionabas en relación a la pandemia, yo creo que cumplió también un rol súper relevante en tanto acrecentó muchos de los motivos que hacen que hoy estemos en grandes condiciones de desigualdad frente a la crisis climática. Como cualquier shock, como cualquier disrupción del sistema, en ese momento quienes mucho poder y dinero tenían hicieron mucho más poder y dinero. Y la participación en la crisis está claramente segmentada. El 1% de las personas más ricas del planeta contaminan en términos de emisiones lo mismo que, estos son 77 millones de personas, el 1%, lo mismo que 5.000 millones de personas. Más de la mitad. Más de la mitad de la población global. Sí, casi 2/3. De hecho, somos 8.000 y pico. Esto es un informe de Oxfam de este año sobre desigualdad y crisis climática. Aún al 99% de la gente del planeta le tomaría 1.500 años emitir lo mismo que en un año ese 1% emite. Wow. Entonces, cuando empezamos a hacer la listita de almacén sobre, en términos concretos, ¿no? ¿Qué podríamos estar ya cambiando? Y bueno, emisiones de lujo.
Claramente. Sí, pero ojo, ese 1% emite seguramente porque nosotros consumimos lo que ellos producen. Sí. Sí, o sea, no es que es solo ellos, o sea, en parte es culpa nuestra totalmente. Y ahí entra algo re importante en esta conversación que también se corresponde con la vitalidad que puede producirse llegando al final del abismo, digamos, porque en esto del pesimismo, optimismo, vengo trabajando sobre 3 líneas, digamos, que creo que es una autopista de triple vía, porque también veo que son las decisiones de qué hacer que toman las personas que se acercan a este tema, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy... 3 posibles acciones. En realidad yo le digo autopista de triple vía porque cada quien a lo largo de su tiempo activo involucrándose en este tema puede optar por una o por la otra según cómo se sienta también y según cómo esté actuando la comunidad. Está bueno, a ver, contame cada una, me interesa el menú. Quiero el menú, a ver qué como hoy. A ver. Fortalecer el espíritu. Uh-huh. En el sentido de, esto es muy terrible, nos desafía casi metafísicamente en términos de incluso todo lo que venimos haciendo, lo que vos decías recién, la culpa, las formas de vida, los vínculos, el territorio que habito, el trabajo que tengo. Uh-huh. ¿Estoy siendo parte de esto al producir bienes que nadie necesita pero que la publicidad nos vende? Fortalecer el espíritu. O que también a veces, ladeándose para un lado extremo, es me retiro a meditar a la montaña porque se va todo al demonio y de alguna manera confío en que la tierra lo va a solucionar, que es una frase que aparece mucho, ¿no? Sí, excluyéndonos de esa trama, de alguna manera. Como si a la tierra le importara. Claro, ¿no? La tierra lo va a solucionar. Fortalecer el espíritu. Construir alternativas. Okay. El auge que además tuvo durante la pandemia la reproducción de ecoaldeas, comunidades fuera de la ciudad, neorurales que se van de la ciudad porque a partir quizás de ese evento, que fue una muestra de lo que puede llegar a ser una civilización más vulnerable, decidieron irse y qué sé yo, que es algo que hay que hacer. O sea, todo lo que estoy diciendo yo creo que son cosas que están bien y que hay que hacer. Para mí el peligro es cuando nos focalizamos solo en una y creemos que es el único camino posible, ¿no? Fortalecer el espíritu, construir alternativas y dar las luchas imprescindibles. Yo no creo que sea posible un solo camino sin el otro. No hay metro cuadrado. Lo que trae la crisis climática es un manto totalizador. No hay metro cuadrado de la Tierra que vaya a quedar excluido de los impactos, ¿no? Esto sí es algo, si bien numerosas civilizaciones previas a la actual, termoindustrial, como querramos llamarle, capitalista, globalizada, colapsaron, por patrones bastante similares a los que estamos viviendo ahora, nunca antes la amenaza fue global, atmosférica. Uh-huh. Muchas veces comparan el agujero en la capa de ozono y lo que el protocolo de Montreal, pero la verdad es que era cambiar un químico en un aerosol y fin de la cuestión. Ahora es la transformación de los patrones civilizatorios. Y hay algo del orden del activismo que a mí sí me genera, no esperanza, sino vitalidad, uh-huh. Que es que abandonar toda pretensión de éxito total es casi un imperativo moral en el activismo ahora. No vamos a frenar el colapso climático, pero ¿podríamos hacer nada sabiéndolo? Y en el momento en el que ese clic opera, hacemos lo que hay que hacer, no porque vayamos a ser quienes salven al mundo, sino porque es lo que corresponde. Hay una dignificación de la condición, incluso de nuestra especie para con las demás, que es necesaria en este punto porque estamos muy deprimidos orgánicamente también. Y yo creo que ha sido muy nociva, incluso desde la autocrítica, ¿no? Esta cosa, bueno, esta es la estrategia que va a ser efectiva. En cualquier caso, las dinámicas sociales, en los casos en donde existieron cambios de paradigma a lo largo de la historia que revolucionaron la forma de hacer las cosas, son impredecibles. Yo no creo que esté todo perdido. Sí estamos en un momento de mucha apatía, de muchísima apatía, dada por lo que vos decís, el instante hiperbólico, le llamo yo en términos de sesgos cognitivos. Esto, el futuro no, lo que importa es el ahora, que en términos anímicos tiene relevancia, digamos, de estar en el presente es algo necesario. Muchos sesgos y cerrojos cognitivos son aprovechados también por la industria que nos vende cosas para reforzar la expansión consumista. Y no digo que las juventudes, volviendo también a tu pregunta,
hayan desaparecido con la energía que traían a la cuestión climática en ese momento, pero la mayor parte negoció con el sistema. En un momento en donde existían las posibilidades materiales de llegar al fondo de la presión, con gobiernos más amables, en el sentido de la utilización de las fuerzas represivas, con una narrativa instalada mundial que legitimaba al activismo, aún siendo más radical de lo que por ahí cada quien en su casa haría, hoy eso fue reemplazado por negacionismos burdos en un punto, pero también por una lógica en donde este instante hiperbólico de la solución inmediata prima por sobre el hacer cosas a largo plazo. Pasa que ya no es a largo plazo. Yo sigo sosteniendo que en esta década todo cambia. Que el dengue del año pasado instalado ahora va a ser uno nuevo el año que viene. Y la realidad está dando cuenta de estos fenómenos. Digo, si alguien tiene amigos en España, o sea, España está en un problema de desertificación y sequía atroz. El último informe del Organismo de Naciones Unidas que se ocupa de la desertificación de suelos da cuenta de que el 75% de los suelos mundiales ya está en procesos de desertificación y en 2050 el 90%. Sí, hubo varias ciudades de España que estuvieron en emergencia de agua, que tenían que racionalizar el agua. Total. Ni hablar Uruguay 2023, en donde también se quedaron sin agua. Digo, sobran las muestras para demostrar de que no es una visión a largo plazo ni de futuro, la del colapso climático, sino que estamos ya habitando múltiples colapsos y se nos aparece como metáfora, como analogía, el cuento de las ranas. Sí, de que se va subiendo la temperatura de a poquito y no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Entonces, y tenemos como especie una gran adaptación a la baja, a condiciones de mayor austeridad y degradación social, sin que necesariamente eso traiga aparejada la explosión revolucionaria que algunos momentos históricos tuvieron. Claro, claro. Bueno, recordame los 3 nombres. Fortalecer el espíritu, construir alternativas y dar las luchas imprescindibles. Está perfecto. Está perfecto. Yo la otra cosa que trato de agarrarme de pequeños piolines, de pequeños hilos, para ver si puedo tirar de ahí y ver si eso me devuelve algo de esperanzas. Hay algunos que se andan mencionando por ahí, pero sospecho que a vos no te dan demasiadas esperanzas, quiero mencionar algunos. O sea, uno es el tecno-optimismo, ¿no? Está la gente que entiendo por lo que dijiste al pasar que no crees mucho en eso, pero hay gente que dice, bueno, ya tuvimos otros desafíos, mencionaste el del agujero de ozono y los aerosoles y todo eso, que obviamente era mucho más simple que porque decís es colapso civilizatorio, creo que dijiste, pero hay un montón de tecnologías que se están planeando desarrollar, testear y ver si usar o no para ya sea evitar más calentamiento, capturar lo que haya que capturar y hacer otro tipo de cambios, ¿no? Pero ¿hay una esperanza o no? Esas tecnologías no sirven para nada. En lugar de dar mi opinión, sí, que sería que no soy muy amiga del tecnooptimismo, me gustaría traer una imagen sencilla vinculada a algo que tiene escrito en varios libros un asesor de Bill Gates que se llama Václav Smil, que es un estudioso, creo que es húngaro de nacionalidad, de la transición energética, ¿no? Por ejemplo, el reemplazo, que es una de los grandes anclajes esperanzadores que existen, ¿no? La transición renovable, el reemplazo de la matriz fósil por energías renovables. Y esto hablando solo de la matriz eléctrica. Bueno, igual es un aspecto de un problema mucho más complejo. Václav Smil dice, no hay forma en términos de disponibilidad material de lo que se necesita para reemplazar la red de transicionar a renovables 100% con la demanda actual que tenemos, ¿no? Bueno, por ahí no es 100%, por ahí es de a poco y ir pasando a... Lo que pasa es que no a una reducción. O sea, desde mi mirada todos los caminos terminan en el decrecimiento en esta conversación. Ahora, tomo toda tecnología de geoingeniería para capturar carbono, reflejar luz del sol, mitigar emisiones. Sí. Las 420 partes por millón acumuladas en la atmósfera ya están. Locked-in, les dicen. Locked-in. ¿Y no las podemos capturar? Esa foto es el planeta que mencionábamos recién. Claro. Y
El derretimiento, yo siempre que pienso en esto, pienso en una obra de ficción que se llama El Ministerio del Futuro, en donde Me acuerdo que era en española, ¿no? Si no me equivoco. No, el autor es, ahora me voy a... Kim Stanley Robinson. No, es otra, sí. Es un libro del que fue muy fan Barack Obama en su momento cuando salió. Desde la ficción, pero con datos reales, se cuenta el derrotero de los próximos años en esta cuestión, ¿no? Se crea un ministerio con capacidad de enforcement, de obligar a los gobiernos del mundo a tomar medidas climáticas, que depende de un metaorganismo tipo ONU, en simultáneo a que surgen grupos radicales que se llaman los Hijos de Cali, que empiezan a hacer atentados contra los responsables de las mayores emisiones, y además un grupo de científicos viaja al Ártico para recongelarlo porque se había derretido. Ajá. Es muy interesante este derrotero que desde la ficción muestra muchas de las tecnologías que están en conversación para mitigar los peores efectos de la crisis. A mí me pasan dos cosas. La primera es, tenemos la tecnología más efectiva, probada, sencilla, todo del mundo para mitigar emisiones, que son los bosques y las selvas. Y estamos con índices de deforestación más descomunales que nunca en la historia. Entonces ahí hay algo del orden de, capaz que hay alguien que está haciendo negocios con la geoingeniería porque la solución es bastante más fácil. Y por otro lado, es esto, cómo se responde desde el tecnooptimismo al derretimiento de los polos. Eso es irreversible. Y está sucediendo de manera mucho más acelerada de lo que se creía. Yo cuando me hacía este ejercicio de revisión de hace 5 años, creo que incluso fue muy tibia frente a lo que los datos fueron mostrando. La realidad nos está registrando el proceso de extinción de la mayor parte de la vida conocida en tiempo real, y ahí lo que más me interesa no es tanto la tecnología de mitigación, sino la respuesta del organismo social actual. Y ahí entran en juego, además de la inteligencia artificial, que recién lo traías, que es algo que estoy estudiando mucho y me cuesta mucho porque no es mi campo de conocimiento, pero donde también se están depositando muchas esperanzas para la solución a estos problemas. Y el rol de la atención puesta en el metaverso audiovisual, no solo el metaverso de Facebook, sino todo el tiempo pienso en esto, ¿no? Nos refugiamos cada vez más en realidades alternativas a la materialidad. Eso es muy efectivo en términos de disgregar la organización comunitaria, y además reemplaza en nuestros cuerpos las sensaciones químicas que experimentamos cuando somos protagonistas de algo. Para mí algo muy interesante del activismo de acción directa, performático, activista, lo que sea, alguna de las cosas que hacemos nosotros, es el poder experimentar cómo dejar de delegar en alteridades, que es el efecto espectador desde los sesgos, el tomar agenciamiento real sobre algo que nos compromete, ¿no? Claro. Y esa experiencia es profundamente vital. De ahí que incluso en la angustia, en la desesperanza, en el pesimismo de la foto, la organización comunitaria para mí es el gran refugio en donde no solo ampararnos con personas que más o menos están sintiendo lo mismo, porque yo creo y observo, y estoy segura de esto, que la angustia proviene del no poder hablar con casi nadie de esto. En ámbitos familiares, vinculares, periodísticos. Me pasa a mí cuando doy notas y me preguntan sobre el calor. Todos los veranos me pasa lo mismo. Ay, ¿por qué hace tanto calor en Buenos Aires? Y no sé qué. Y empiezo y de repente la cosa se pone... Tenemos pocas herramientas emocionales para lidiar con la profundidad de esto. Es el punto ciego de nuestra civilización, ¿no? Lo negamos porque no lo queremos escuchar directamente. Exacto. Y hay múltiples mecanismos para negarlo. No es solamente el no querer escucharlo, es creer que alguien lo va a solucionar, el sesgo del espectador. Ese es para mí uno de los más peligrosos. Porque hemos depositado en estructuras demasiado grandes el agenciamiento que a escalas locales y territoriales podría estarse dando, y esa es la mejor forma de prepararse. Descentralizar las grandes ciudades, descentralizar la toma de decisiones. Yo soy politóloga de formación, ¿no? Y el advenimiento de los estados-nación estuvo profundamente vinculado a la organización sedentaria a partir de la agricultura y la posibilidad de abastecernos de alimentos sin trasladarnos, ¿no?
Y cuando pensamos que la crisis climática trae un cambio en ese orden, 12.000 años de clima estable, decimos, entonces todas las organizaciones políticas también que hemos construido para lidiar con la negociación interpersonal, necesariamente tienen que reconvertir su rol y su escala. Y la escala, desde lo político, para mí, más descentralizada, municipalista, si se quiere, aterrizada en el territorio, es la apta para diseñar la transición que implica este umbral civilizatorio, aprender a colapsar mejor. Pero por otro lado, muchas de las decisiones que hay que tomar y el impacto es global. Con lo cual es raro decir descentralicemos y hagamos unidades más chiquititas y que cada una haga algo localmente, cuando el problema es global y requiere de coordinación global para resolverse, ¿no? Yo ya no confío realmente en que esa coordinación global vaya a darse. Los poderes involucrados son demasiado poderosos y además las referencias culturales que hemos legitimado también y que queremos imitar son parte de ese problema, ¿no? El cambio global o desde Naciones Unidas ya tuvo demasiado. Estamos yendo a la, creo que es la número 30 ya, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Entonces, ¿cuánto más changüí le vamos a dar a la decisión global? Y aparte que las últimas estuvieron ocurriendo además en países que son los grandes jugadores en términos de emisiones. Una transformación global yo creo que podría llegar a darse a partir de múltiples rebeliones ciudadanas simultáneas en todo el mundo. Quiero volver a una cosa que dijiste hace un rato, Fla, que me llamó la atención, esto de que hay regiones, y mencionaste una lista de lugares en el mundo, donde rápidamente va a volverse inhabitable por la combinación de calor sostenido con alta humedad que hace que nuestro cuerpo no pueda seguir viviendo ahí. Y entonces que lo que ahora ya creemos que son tendencias migratorias grandes van a ser mucho más grandes porque va a haber una parte importante de la población que va a necesitar mudarse a otro lugar. Y en muchos de los lugares que mencionaste están construyendo grandes ciudades y todo eso en el mismo lugar que van a ser inhabitables. Yo tenía entendido que uno de los principales problemas migratorios iba a ser por la subida de los niveles de agua y que muchas de las ciudades actuales que están a un nivel a una altura sobre el nivel del mar no tan alta, iban a quedar inundadas, y entonces toda esa gente en esas grandes ciudades se va a tener que ir por eso. Ahora me trajiste otra razón. ¿Cuál de las dos es más importante o más preocupante? A mí me preocupa menos, porque de hecho ya hay muchas ciudades en el mundo que están programando la relocalización de sus habitantes a partir de la recurrencia de fenómenos climáticos extremos y el aumento del nivel del mar. Bangladesh tiene muchísima experiencia reciente en rediseñar también las estructuras económicas a partir del aumento del nivel del mar. A mí me preocupa muchísimo más la potencialidad de la conflictividad política que traen las migraciones obligadas por el hambre y la sed. E incluso, si nos ponemos más complotistas, si se quiere, mirar las dinámicas geopolíticas de cómo el ordenamiento de los centros de poder se está dando alrededor de seguir explotando aquello que deberíamos estar dejando bajo la tierra. Me acuerdo que en nuestra conversación hace 5 años vos me decías, bueno, ¿qué pasa con Trump como negacionista climático? Y mi respuesta en ese momento fue, Trump no es negacionista climático. Él negoció durante todo su gobierno con Dinamarca la compra de Groenlandia sabiendo que ahí había enormes reservas de combustibles y de minerales, etc. O sea, no niega la crisis, lo que dice es cómo quedo yo bien parado cuando venga la crisis, ¿no? No, en realidad desde lo discursivo, lo mediático y lo que dice para afuera, y eso se está dando en muchos gobiernos del mundo, se la niega o se la minimiza o se excluye la actividad humana como causante, ¿no? Que es una forma de negacionismo también, ¿no? Esto es un ciclo natural de la Tierra, los humanos no tenemos nada que ver. Bueno, cosa que es obvio que no es así por los datos. Cosa que es obvio que no es así. Pero es parte del discurso del gobierno argentino actual también. De hecho, en este momento, no sé cuándo saldrá este capítulo, está por darse el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas y preveo que vaya a estar en ese orden. En relación al aumento del nivel del mar, a mí lo que me sucede es que obviamente eso está pasando, quizás esto que vos decías recién, como conflicto comunicacional, cuando en las notas leemos 1 centímetro, 2 centímetros, porque no van a ser 10 metros de un día para el otro, y baja bastante la vara en términos de la urgencia, ¿no? Claro.
Me preocupa bastante más territorios tan extensos y tan densos poblacionalmente que sean tan dependientes de las cadenas de suministro internacionales. Y ahí está el punto que vos traes sobre las grandes ciudades. Por supuesto que en Qatar, en los desiertos, se están construyendo paraísos ficcionales en donde podés esquiar en el medio de una montaña de arena. Todo eso es altamente dependiente del petróleo. Altamente dependiente del petróleo y de las cadenas de suministro globales, que ya vimos en 2020 que son muy vulnerables, pueden interrumpirse de un día para el otro. Y esos lazos que el sistema generó, en donde parece súper robusto, son increíblemente débiles. Porque además, las economías actuales, sobre todo, y muchos de estos datos tienen correlación de los 70 a esta parte y de los 90 a esta parte con mayor intensificación, se anclan en flujos y no stock, ¿no? Es el modelo Amazon. Entonces, hay poco stock de todo lo necesario para la supervivencia, mucho flujo, que es lo que corresponde, y si ese flujo se interrumpe por un apagón eléctrico durante una semana, y eso es altamente probable, es altamente probable dadas las características actuales, no solo del sistema económico, sino la potencialidad de recurrencia de fenómenos climáticos extremos. Cada vez más intensos, cada vez más recurrentes, las aseguradoras que ya no quieren tener seguros baratos en Acapulco, lo vimos el año pasado con la temporada de huracanes. Entonces, mucho de esto de nuevo está ocurriendo, salen las noticias, pierde rápidamente vigencia y lo dejamos como un fenómeno aislado y anómalo. Y esas anomalías ya son parte de la normalidad. Fla, lo que me estás diciendo es preparémonos para el colapso. Sin dudas. ¿Cómo me preparo yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que mudar a otro lugar? ¿Tengo que cambiar algún hábito? ¿Tengo que, no sé? O sea, dijiste un montón de lugares en el mundo que van a estar inhabitables. A Buenos Aires, yo estoy en Buenos Aires. ¿Buenos Aires cómo luce en la lista? Sabes que esta pregunta inevitablemente surge en todos los talleres en el momento de... Y siempre empieza por la geografía, ¿no? Incluso mi propia búsqueda familiar, cuando yo ya estoy saliendo de la gran ciudad, siempre empezamos por la geografía. Bueno, la gente me pregunta, ¿qué lugar tiene buena agua? Siempre la cuestión agua es como muy central, en dónde no está todo hecho pelota por los agrotóxicos, que es un tema para producir alimentos, porque buena parte de los territorios en nuestro país, que es el país con mayor consumo en el mundo per cápita de glifosato, por ejemplo, en términos de degradación de la tierra, eso es muy relevante. Siempre lo primero es lo geográfico, ¿no? Luego lo climático, dónde no va a hacer tanto calor, dónde todavía hay árboles. Muchas de estas opciones de ecoaldeas que se diseñaron ya hace varias décadas anclaron en Córdoba buena parte de su territorialidad. Córdoba en la provincia de Córdoba, en Argentina. En la provincia de Córdoba, en Argentina, que recurrentemente tiene incendio forestal. Está ahora incendiada Córdoba todos los años, con lo cual las condiciones geofísicas aptas para sostener a esta cantidad de gente están en jaque. A mí, y en mi experiencia y lo que veo también compartiendo en estos mundos y en estos años, es que tanto más importante que elegir el lugar más prístino posible es aquel en donde existe o está la voluntad de construir vínculos comunitarios de solidaridad. Y esto lo vemos con todas las catástrofes ambientales, en donde lejos de primar el sálvese quien pueda, priman los lazos de altruismo y empatía. Pero eso, en las megaciudades, además de la dependencia, la vulnerabilidad en términos de flujos de energía y de materia que necesitan, porque no producen nada para sobrevivir, necesitan que le saquen la basura todos los días, y eso es probable que no suceda en el corto plazo. Existe menos apoyarse en el hombro de mi vecino para sostener el día a día. Entonces, y en eso tenemos un gran aprendizaje que hacer. Y ahí, y esto es muy políticamente incorrecto también en el contexto actual, la oferta estatal total de todo lo que necesitamos para la cotidianeidad nos hizo tener muy pocas herramientas para la interauto, lo que sea, autonomía, ¿no? Y yo creo que hoy adquirir herramientas
y voy a decir algo que no es exactamente la palabra, no encuentro tal supervivencia o conocimientos de oficios de producción de alimentos, de cómo funciona en los 4 ciclos el territorio que habito, la interdependencia multiespecies del lugar en donde estoy, son mucho más importantes que aprender a programar, en términos de qué hacer hoy. Cuando la gente me pregunta qué hago hoy, qué es lo mejor que puedo hacer, quizás aprender cosas que no sabemos, mucho más vinculadas a la compleja simplicidad de lo que implica sacar una papa del suelo, que no es nada sencillo, que aprender a programar, ¿no? O sea, volvemos a ser hombres de las cavernas en algún sentido, ¿no? No necesariamente. Yo sí creo que estamos yendo hacia una gran simplificación de los subsistemas de esto cosa grande que es la globalización para la mayor parte de la gente, ¿no? Esto cuando digo, justo el otro día me decían, yo no estoy de acuerdo con que estamos yendo hacia una gran simplificación porque efectivamente cada vez hay más herramientas tecnológicas para simplificar procesos desde la complejidad del algoritmo, ¿no? Lo que fuere. Ahora, todo eso depende tanto de una matriz de oferta energética que está en baja, que me cuesta creer que sea la solución. El pico del petróleo ocurrió, ya lo pasamos, y no es que mañana no va a haber. Ocurrió, si mal no recuerdo, en 2016. El pico en volumen. El pico en extracción, a un precio, digamos, el momento en el que la tasa de retorno energético, es decir, cada unidad de energía o de guita invertida era menor al retorno. Eso ya pasó. Entonces, pero eso daría esperanzas diciendo cada vez se va a hacer más caro el poco petróleo que queda, entonces hay que desarrollar, hay más presión económica para desarrollar energías sustentables, ¿o no? Pasa que ahora entramos en este segundo, esto está ocurriendo en un sistema que no dice la verdad y no dice que queda poco y está construyendo alternativas. Y ahí estaba la segunda, ¿no? El construir alternativas tiene que ver también en cómo podemos diseñar comunidades que sean menos intensivas en términos de la demanda energética que tienen. Y además, para construir una transición renovable necesitas un montón de petróleo, que ahora es muy caro y cada vez más escaso. Y además de menor calidad. Por ejemplo, la flota, hay un físico español que se llama Antonio Turiel, que yo recomiendo mucho escuchar, es un especialista en temas del océano, pero durante los últimos años se dedicó a la cuestión energética, sobre todo el petróleo. Y él da muchos ejemplos de cómo es imposible reemplazar las cadenas de distribución de alimentos globales, en tanto la mayor parte de la distribución está en flotas de camiones que funcionan a diésel. Claro. Y el diésel es, y esto lo voy a decir en sus palabras y sin ser especialista, es refinado a partir de petróleo crudo de muy buena calidad, que no es el que se obtiene ni mediante fracking ni mediante offshore. Entonces, mi sensación es que teniendo esta foto de imposibles, es muy fácil ver el callejón sin salida, pero al mismo tiempo es profundamente creativa la encrucijada en la que estamos, y ahí mi mayor miedo es frente a la encrucijada en la que estamos. Y también vinculada a la inteligencia artificial. Frente al inmenso desafío civilizatorio en el que estamos, corresponde pensar más, tenemos que pensar más y ejercitar el pensar con las alteridades, que es donde surgen las ideas más creativas, y estamos tendiendo a empobrecernos muy rápidamente en esto que es un ejercicio que si lo abandonamos además refuerza todos nuestros sesgos de confirmación. El sesgo de confirmación, que bueno, ya lo debes conocer, es aquel por el cual tendemos a incorporar información que le da la razón a estructuras propias preexistentes y que todo el tiempo es reforzado por los algoritmos de las redes sociales, nucleándonos con la gente que piensa igual que nosotros. Entonces, cuando el ejercicio creativo de pensar en tensión con otras personas debería estar siendo más imprescindible que nunca, porque la salida a la crisis climática no es fácil y no es en soledad. Tengo un amigo que siempre repite esto mismo: el único búnker es la organización, y tiene toda la razón. Estamos en un nivel de empobrecimiento generalizado, digo, no me excluyo tampoco, que se refuerza todo el tiempo por la simplicidad que aportan, que nos ofrecen algunos procesos digitales, ¿no? Y ese es mi mayor temor. El estar... Somos como autómatas viendo las redes sociales, no interactuamos entre nosotros, no conversamos con gente que piensa distinto.
Y así no hay manera de resolver esto, ¿no? No hay manera de resolver esto y como fenómeno social, la polarización, la grieta extendida por fuera de la Argentina es la nueva regla de la dinámica política, ¿no? A mí me enseñaron en la universidad que para ganar una elección había que encantar a los votantes de centro. Y hoy no está pasando eso. Es muy interesante para todos mis colegas politólogos, politólogas, que hemos sido formados también con formatos de cómo venía dándose la dinámica política de los estados-nación y los partidos y las reglas electorales, en donde cambió todo a partir del advenimiento masivísimo de las redes sociales. Y los que están ganando elecciones son los que se ladean para un extremo o para otro. Sí. Y Argentina, vi justo para un taller que doy, hay una encuesta que hace todos los años Edelman, la consultora de comunicación, en no me acuerdo cuántos países son, 100 y pico en el mundo, un montón, sobre polarización social. Y en el último ejercicio, Argentina resultó ser el país más polarizado del mundo, en términos políticos y sociales. Y se da este fenómeno en donde, además de adscribir a un posicionamiento político de un candidato, identifico mi identidad con esa opinión. Y desde esa identificación es imposible conversar y construir soluciones. Porque perdés tu identidad si cedes en algo o transás o llegás a un acuerdo con alguien que tiene una identidad opuesta, ¿no? Y volviendo a linkearlo con lo que vos me decías antes, en el qué hacemos, destruir ese patrón me parece imprescindible, porque si no es imposible vivir con otros que vayan a pensar diferente también. Claro. En esta misma encuesta se le preguntaba a la gente si trabajaría o compartiría barrio con alguien que piensa diferente. Y en el 80% de los casos no. Es increíble. Entonces, yo creo que sí hay formas de pensar en la política del colapso, asumiendo que es una realidad geofísica probada. Y a partir de por eso cuando salimos en su momento con Rebelión o Extinción y todo el estudio de teoría del cambio social que existió detrás de este movimiento, la primer demanda que nos impusimos fue decir la verdad. Claro. Y exigirle a los gobiernos y a las corporaciones que digan la verdad. Claro. A mí me llama mucho atención que en las elecciones que hay en distintos lugares del mundo, en los debates presidenciales o en las comunicaciones, el tema no aparece. Directamente Totalmente. No aparece y me parece una cosa loquísima. ¿Y por qué crees que no aparece? Y porque no es lo que gana votos. O sea, la gente no quiere que vengan a decirle estamos colapsando. La gente quiere que te vende, o sea, compra otras cosas. Entonces la gente que te vende esas cosas que querés comprar ahora con el yo del presente, como no querés escuchar eso, los políticos no lo dicen y entonces la voluntad política no solo no existe, sino que los ciudadanos no le estamos poniendo presión a los líderes políticos para que esa voluntad política pueda desarrollarse. Sí. Y yo lo extiendo a las referencias culturales. A mí me interesa mucho en la actualidad cómo juegan, no desde el de no hablar del tema, no me importa, yo no quiero que salga, no quiero mencionar a nadie, pero Messi hablar de cambio climático, no es necesario. Pero el aspiracional de vida que nuestros ídolos que pusimos en esos lugares representan son todo lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, el cómo, también es un desafío el cómo volver, cómo volver sexy la austeridad y la frugalidad, ¿no? Claro. Cómo puede romantizarse, pero desde lo que genuinamente implica. Nos pasa a muchas de las personas que reducimos mucho nuestro nivel de vida puesto en términos de consumo, porque no solamente creemos que es lo que hay que hacer para mantener toda la coherencia que se puede en esta gran contradicción que somos en este momento histórico, sino porque además le trae a la vitalidad del vínculo con otras personas, vecinos, vecinas, grupos de activismo, lo que sea, mucha riqueza, ¿no? Claro. Y felicidad. Entonces, cuando la referencia y el aspiracional, ¿no? Esta propensión emulativa que en su momento Thorstein Veblen, un economista noruego, trajo, que tenemos como patrón las sociedades humanas de querer aquello que nuestros ídolos tienen como estilo de vida, son todo lo que no. No necesitamos más yates y más aviones privados y más. No solo no lo necesitamos, no hay forma material posible de que eso llegue a más personas que el 1%. O sea, lo que necesitaríamos, Fla, si entiendo bien ahí, es generar
una serie de influencers, como le dicen ahora, de gente que tiene mucha ascendencia sobre mucha gente, pero que tengan otra onda, ¿no? Que no tengan los yates y que no viajen. Sería espectacular. Por ahí esa puede haber una esperanza porque hay un poco de concentración de influencia a través de las dinámicas de las redes sociales y todo eso, que hace que hay un número relativamente chico de personas que tienen mucha influencia en mucha gente, y si de alguna manera lográramos como humanidad que esa gente muestre un modelo distinto al que muestra ahora, quizás ahí hay esperanza de un cambio cultural masivo. Sí, a mí me cuesta mucho generalizar las soluciones, pero creo que sería, y es parte del por qué también algunas de esas personas se convirtieron en objetivos de la acción directa. Y esto es un tema muy controversial. Cuando hace 2 meses este grupo español que se llama Futuro Vegetal le pintó con témpera lavable, que salía con una manguera, una casa que nunca ocupó Messi en Ibiza, en un lugar en donde la construcción es ilegal, el backlash, el latigazo, con posterioridad, eso lo analizo bastante en el libro porque me parece muy relevante, en redes sociales fue un castigo absoluto, ¿no? Porque Messi, a los que pintaron. Por supuesto. Messi es una figura muy querida, muy respetada, es uno de los ídolos mundiales más grandes, lo es Messi. Y ahí a mí me cae bien, lo digo desde la empatía, me parece que como referencia deportiva le trajo cualidades de humildad, interesantes al deporte. Ahora, es parte de esa listita de almacén en donde si tenemos que hacer un plan de reducción de emisiones, tener deshabitada una casa en Ibiza, en un lugar ilegal porque es un acantilado, es parte de aquello que hay que denunciar, ¿no? Que el método, yo no me quiero meter acá sobre si comparto o no el método, pero como nunca estos flancos radicales, si se quiere, están sosteniendo la conversación, así se quiera, fuera de foco, sobre la cuestión climática, que perdimos los grandes movimientos de masas en estos 5 años, en donde no hay movilizaciones masivas por la cuestión. No hay ninguna, en ningún lugar del mundo. Entonces la acción directa no violenta, la interrupción de las cadenas de distribución, el bloqueo de centrales está siendo lo único que sale en los medios, ¿no? Y ya el anhelo de salir en los medios hegemónicos, para mí también hay que abandonarlo como pretensión. Nunca nos van a tratar bien, nunca van a tratar de entender mejor el fondo de la cuestión. Pero lo que sucedió con el caso Messi con posterioridad fue que los demandaron a los activistas por muchos millones de euros cuando la acción en sí se podía limpiar con una manguera, ¿no? Entonces, la reacción del status quo frente a cualquier intención de abrir un poquito la conversación no solo está siendo empática desde el lugar que vos decís, construir influencers que digan, che, loco, me bajo del bondi de Taylor Swift en donde se va al almacén en avión, porque creo que puedo ser un poquito más coherente. No solo eso, sino que se resiste con toda la fuerza del sistema a quienes hacen un intento desesperado, porque no es la primera opción de nadie salir a pintar la casa de Messi. ¿Hay algún influencer así con mucho alcance que tenga los valores que estamos hablando? Cero. No. Lo dice Leonardo DiCaprio, pero después se va en yate a viajar por el mundo. No. Desde la coherencia vivencial, o al menos que yo conozca, no conozco. Claro, sí. Al menos que Pasa yo que conozca. Es muy difícil ser 100% coherente, ¿no? Todos hacemos cosas que por tradición histórica... Yo también. Lo que pasa es que, de nuevo la listita del supermercado. Hay consumos superfluos de lujo que son los que primero tienen que desaparecer, porque si no, lo que siempre después nos vienen a decir es esto que suele salir, ¿no? También, volvemos todos a la época de las cavernas, o no le cortamos la luz o le cortamos el transporte al productor de tomates de, no sé, qué sé yo, de San Luis. Es como el recorte tiene que empezar por arriba, porque además también quizás ahí puedan construirse referencias culturales legítimas ancladas en otros valores, ¿no? Porque una de las preguntas para mí súper relevantes en esto es, estamos colapsando. ¿Qué es aquello bueno de esta civilización que podemos sentar como semilla también para aquellos mundos nuevos a construir una vez que
2/3 de la población tengan que emigrar, en el momento en el que haya que regenerar espacios degradados, cuáles son los valores de esta forma civilizatoria que tampoco es toda negativa, podemos trasladar a construir lo nuevo. ¿Y cuál es abandonar? ¿Queremos llevar el individualismo extremo a aquello que venga como nuevo? El tener todo el mundo como aspiracional, casa, con seguridad privada, con pileta, para mí solo, cuando eso no lo podrían tener muchas más personas. Y en esa escala valorativa, sí me parece que sería re interesante esto que vos traes. Y de hecho no lo hemos hablado muchas veces en el activismo para nada. ¿Qué tal si la exigencia no es a que hablen de este tema, sino que tomen alguna decisión de vida? Pero bueno, eso es algo muy profundo, ¿no? Claro. Y que yo asumo desde el desconocimiento que rodeados estos personajes de tanta burbuja de normalidad conocida, es como siempre a más, Sí. cadenas de oro. Y aparte es como desde lo audiovisual es interesante, ¿no? La réplica de la aspiracional. Quiero contarte una gran novedad y hacerte una invitación que me parece que te va a gustar. Hace 8 años que hacemos Aprender de Grandes, que esencialmente son 2 cosas. Por un lado, contenido. Hacemos el podcast, el juego, el newsletter, los cursos y mucho más. Y por otro lado, comunidad. Es decir, nos encontramos tanto virtualmente como presencialmente en distintos lugares del mundo para seguir aprendiendo durante toda la vida juntos. El anuncio es que nace el Club Aprender de Grandes. Es una membresía en la cual todos los que participen van a llevar el contenido y la comunidad al siguiente nivel. Los miembros del club, los que participen en el club, van a tener un montón de oportunidades de conectar con gente que quiere seguir aprendiendo durante toda la vida alrededor del mundo, de acercarse a nuevos contenidos y de ser parte del futuro de Aprender de Grandes. Si querés participar, te espero lo antes que puedas en el Club Aprender de Grandes. Anotate ya en aprenderdegrandes.com/club. Escribiste 2 libros. El primero ya estaba escrito cuando conversamos la vez pasada, que se llama Extinción. Recién, sí, justo ahí. Y justo ahora, hace unos meses. No, perdón, Extinción no estaba escrito, te lo terminé de escribir en la pandemia. Estabas sí. empezando a escribir Extinción, que salió, que es este de acá. Y el de ahora se llama peor, Colapso. Bueno, no sé cuál es peor, si Extinción o Colapso. Los dos son títulos muy duros, ¿no? Y ¿funciona escribir libros? ¿Te ayuda? ¿Es más para ayudarte a vos a pensar y a organizar tus ideas? ¿O es algo que tiene impacto? ¿Los libros funcionan como forma de contar estas cosas y que generen un cambio en la gente? Qué interesante pregunta. Hoy con el diario del día después diría las dos, ¿no? El primero llegó medio con posterioridad a la charla TED para bajar un poco esas ideas a algo escrito. Y el segundo, Colapso, es un poco fruto de estos 5 años de interacción con gente. Claro. En donde ya no hago de nuevo un diagnóstico de situación, si bien me permitió sistematizar la experiencia humana de 5 años de ver lo que nos pasa con este tema, y a partir de eso pensar en que quizás la construcción de alternativas venga con posterioridad a llegar al fondo del abismo. Claro. Y que la vitalidad no solamente se ancla en una falsa esperanza, sino en el hacer del día a día sin importar tener éxito total. Y yo creo que sí, a mí me sirve mucho en este último caso, para haber sistematizado buena parte de lo que fueron muchos espacios de encuentro con muchas personas que se acercaron a este tema, activistas y no activistas sobre todo, a la cuestión de la geopolítica del colapso, si se quiere. Yo desembarqué en la colapsología como disciplina con posterioridad a escribir Extinción. Hay algunos referentes del mundo que están pensando en este proceso de construcción de políticas de colapso, no porque sean más inteligentes que quienes estamos en Latinoamérica, sino porque están aterrados y están en Europa. Francia, España son como los polos de producción de colapsología como disciplina, porque son el centro, además de esto que hablábamos, como grandes oleadas migratorias. Hay mucha gente que se está mudando a España. ¿Deberían repensar esto? Yo tengo muchas amistades. Yo también. Haciendo. Muchos de mis amigos viven en España ahora. Bueno, el dato de la NASA del proceso de calentamiento de la península ibérica es lapidario con España. Lapidario. Por Pero ejemplo, nadie parece haberlo leído, porque ninguno de mis amigos me llamó desesperado. Increíble, compartíselos. Sí. No, a ver, tampoco tuvo una exposición. En Argentina igual salió en todos los medios hegemónicos este informe y nada, y mis alumnas y mis alumnos que viven en España lo están vivenciando en este verano, lo vivenciaron en este verano pasado.
Y sí creo que sirven también los libros porque de manera contrahegemónica te obligan a leer 300 páginas y hacer un impasse en el escroleo nefasto que nos aleja de pensar mejor. Sí, eso te obligan por un lado o te alejan del libro porque decís, 300 páginas, no sé si lo leo. Totalmente. De hecho, los títulos tienen que ver también con... yo estoy muy cansada de negociar con lo que es... A ver, cansada, y no lo digo desde lo personal, creo que ha sido nocivo el tener que transformar aquello que pensamos en virtud de ampliar el público, ¿no?, al que se puede acceder, ¿no? Y mucha gente, después de Extinción, y ahora todavía el colapso es muy reciente, la etapa de Extinción en muchos casos lo compraron pensando que era ciencia ficción. A ese nivel tengo mails en donde me dicen, compré el libro pensando que era un libro de ciencia ficción. Parece muy El Eternauta o algo así, claro, ¿no? Tiene esa onda. Y me encontré con esto. Y tiene una cosa, el libro de salir del nicho, que es siempre algo que nos aqueja a los activistas, ¿no? Cómo salir del nicho. Claro. De conversación del ambientalismo, el socioambientalismo. Porque si solo le llegas a eso, el sesgo de confirmación, ya no tenías que convencer a ellos, tiene que llegarle al resto de la gente, ¿no? Yo siempre le recomiendo me cuesta cada vez más decir alumnos, porque yo aprendo muchísimo con las personas con las que comparto espacio de formación, que todos los sábados, en donde salen los suplementos rurales de los diarios hegemónicos, lo lean. Es la mejor forma de disputar el sesgo de confirmación, porque ahí, además de la cuestión de datos, está la cuestión paradigmática de cómo hablar de las otras especies de manera tan diferente como lo hablamos, ¿no? En el nicho nuestro. Claro. Y con la apertura suficiente como para también entender que existe, y es mayoría, la cantidad de personas que nacieron, se formaron y sus estructuras psíquicas están bajo esa manera de ver al mundo, ¿no? Esta cosa que también surge mucho de, diagnosticar al momento como de mucho alejamiento del hombre, como el advenimiento del mecanicismo como filosofía, en donde nos alejamos de la naturaleza y qué sé yo, todo eso ya se queda medio corto, me parece a mí, para poder entender cómo este nuevo mundo cyborg, para mí hay algo, y de hecho siempre tengo pendiente hablar con Santi Bilink y qué sé yo, sobre el tema de inteligencia artificial, porque trae una cualidad a la manera de producir pensamiento comunitario muy desafiante todavía más para este contexto civilizado. Porque para mí la cuestión climática ya no es una amenaza, es la arena sobre la cual se planifica todo lo otro. Si vos me decís, en el debate de candidatos tendría que haber un bloque sobre crisis climática, tendría que ser el paper sobre el cual todo lo otro se articula. Cómo planificar la economía y sobre un norte, una puna de Argentina que en los próximos años, según el servicio meteorológico, no va a estar 3, 4, 5, va a estar 7 grados más caliente. Porque estamos hablando siempre de promedios. Claro. Si el clima promedio global aumenta 2 grados, hay lugares de la Tierra que van a estar 7 arriba. Porque seguimos compensando el promedio con los bajo cero, ¿no? Claro. Entonces, si yo volviera a estudiar ciencia política ahora o relaciones internacionales, que son mi formación de base, no querría tener una materia que fuera política ambiental. Querría que todas las materias se paren sobre un diagnóstico geofísico actualizado y no mirando las tendencias para atrás, sino las tendencias para adelante, en donde se indica que vamos a estar 3, 4. Fla, ¿cómo ves las iniciativas individuales, pero también de generar organizaciones tipo Elon Musk o algunos otros que dicen, desde la dinámica de los negocios y de los emprendimientos, veamos cómo hacer para transformar la matriz energética con los autos, para generar conversación, que vos decías, con gente distinta global a través de Twitter, o ahora se llama X, o de buscar un plan B de irnos a Marte si esto realmente colapsara. ¿Dónde estás en esos temas? ¿Cómo lo ves? Por tu sonrisa sospecho para dónde vas a ir. Me causa gracia porque yo siempre que promociono mis cursos, mis talleres, que yo siempre pongo un meme de Elon. Porque me parece que nuclea todo lo desopilante que podría estar siendo esta época. En relación, voy a ir a lo concreto, porque también desde muchos espacios socioambientales se enarbolan las virtudes, por ejemplo, de la explotación de litio como
mineral de la transición. Y ahí la pregunta es, ¿podemos pensar una transición hacia la movilidad eléctrica que privilegie el uso de un mineral escaso como el litio para la construcción de autos particulares? No hay lugar. No hay lugar. O sea, el Tesla no tiene posibilidad de ser en una transición coherente con el diagnóstico de la situación. De esto Václav Smil habla bastante, que es este húngaro asesor de Bill Gates. Si vamos a planificar una transición energética renovable, con menor dependencia de los fósiles, los minerales disponibles que están cuantificados tienen que ser usados privilegiando aquello que beneficia a la mayor cantidad de personas posibles, privilegiando buses eléctricos. Estoy hablando de una hipótesis, ¿no? El auto eléctrico como símbolo cultural es también aquello a lo que no podemos aspirar. Es lo que los países... Mi mejor amiga está viviendo en Dinamarca, ¿no? Hace 2 años. Y claro, los países nórdicos, y Dinamarca en este caso, se presentaron dentro del mundo ambiental siempre como muy innovadores, muy verdes. Por supuesto que eso sucede desterritorializando completamente sus impactos. Porque claro. Son verdes dentro de sus fronteras, pero para que puedan ser verdes, están devastando muchas otras zonas del planeta. Y el reemplazo de la flota de autos particulares por autos eléctricos de ninguna manera es sustentable en términos de ciclo de vida completo. Y de esto hay muchos análisis. Porque no es solamente las emisiones durante su vida útil, son las emisiones asociadas al ciclo de vida completo. Y siempre va a dar negativo reemplazar algo tan costoso en términos de materialidad como un auto por otro, aunque tenga batería de litio. O sea, transporte público debería ser la forma de... Al menos sería quizás eléctrico, la prioridad en el destino del uso de ese mineral, ¿no? Claro. Irnos a Marte. Pero suponete que usamos todo el litio que hay, ¿no? Sí. Y lo extinguimos de alguna manera. Pero gracias a eso logramos alguna transición en algo tan importante como la matriz energética. Me acorralaste bien, está muy bien esa pregunta. O sea, porque sí. O sea, no podemos ser fundamentalistas en todo. Totalmente. Tenemos que ser pragmáticos en algunas Totalmente. cosas. Es verdad que no está bueno explotar todo el litio que hay, pero si le damos un buen uso y nos salva de una catástrofe peor, por ahí es el mal menor, ¿no? Sí, a mí me cuesta poder darle respuesta porque no vivo en un lugar en donde me vayan a reventar la casa o la fuente de agua de mi medio de vida para la batería del auto eléctrico del alemán. Y ahí yo siento que no puedo no ser radical en la consulta popular. En que la toma de decisiones sobre los proyectos de extracción, el famoso extractivismo, se dé desde escritorios en las capitales de los países me parece profundamente injusto. Profundamente injusto. Aunque sea la solución a todo, aunque no hay derecho. La participación de quienes viven en los territorios en donde se produce la extracción para mí es imprescindible, imprescindible. En todo orden, ¿viste? De decisión productiva en este punto de la historia, porque hay algo también de lo ontológico y de los valores que hablábamos antes, que es reproducir una forma de traer la solución a la mesa cuando a mí no me afecta en nada. Claro. Y en términos comunicacionales y por ejemplo, la cuestión del viaje a Marte, creo que Elon Musk en esto de ser quizás el influencer, sí, es el más grande del mundo en este momento. Y uno de los hombres más poderosos del mundo en términos, mucho más que gobiernos, mucho más que todo. Ahí también entro como en contradicción interna porque no creo ya que un cambio de gobierno sea lo que se necesita. Muchos de los patrones identitarios que él trae para emular son muy nefastos, ¿no? Desde la omnipotencia, desde el trato, no reconocer a un hijo porque adquirió una identidad de género diferente a la que tuvo cuando nació. Digo, eso habla con mucho de arquetipos también civilizatorios que creo que son parte del problema, que si lo hablamos en este momento son 1000 ventanitas emergentes que se abren, pero que tienen que ver con el patriarcado. Y con una concepción de
lo que se puede hacer con la naturaleza y con las alteridades, que está profundamente arraigado en el estar seguros además de tener la solución. Y yo, como dice Donna Haraway, desconfío y pido que se desconfíe a todas las personas de aquellos que vienen y dicen yo tengo la solución frente a este problema. Pues es tan sistémico, tan grande, con tanta necesidad de construir conocimiento situado para entender cuál es la mejor solución posible para cada lugar. El concepto de lugar, para mí, en esto que es aprender a colapsar mejor, es fundacional. El lugar, la lógica del habitar un lugar particular con sus dinámicas interespecíficas, en el sentido de interespecies, con el cómo se están construyendo nuevos cyborgs de especies que fueron exóticas e invasoras en un momento en Patagonia, que es en donde yo estoy en transición. Tenemos todo el tiempo conversaciones muy desafiantes, también entre lo que era la conservación tradicional de especies autóctonas y nativas y aquellas que fueron introducidas y que ya son parte de ese cyborg, los pinos, que son una tragedia en la Patagonia, ¿no? Y fruto del calentamiento global exacerban las amenazas de incendios y tal. Aniquilaron el bosque nativo. Y ahora son casi imposibles de erradicar, ¿no? Entonces, ¿cómo es ejercitar la diplomacia de las relaciones? No querer solamente imponer una solución, sino que te diría que cada semana el ejercicio de observar cómo se están dando las dinámicas de las relaciones nos trae información relevante para tomar decisiones de resiliencia y adaptación. Y yo desconfío profundamente de la solución global, es parte del problema. Una solución habla de un modelo, una forma de hacer las cosas que es parte del problema. Es querer tener nieve en Qatar. Claro, ahí decías hace un rato que la nación, el país, digamos, la forma en que nos organizamos globalmente, por ahí viene de una historia y de una necesidad histórica que ya no es la realidad actual y que quizás tenemos que emigrar hacia otras cosas. Dentro de 20 o 30 años, ¿te imaginas un mundo donde en vez de haber países hay otras cosas? Sin lugar a dudas. ¿Cómo luce la geopolítica dentro de 30 o 50 años? Es muy interesante. Y ahí me entra un poco de miedo. Porque la exacerbación de conflictos bélicos que se presentan como con límites geográficos tradicionales, un país contra otro país, está siendo medio un fake detrás de otras cosas, pero decididamente los ejércitos más grandes del mundo, al servicio, si se quiere, de corporaciones o lo que fuera, están buscando recursos estratégicos en otros países y la dinámica bélica entre países sigue existiendo. Mi deseo y lo que creo que de no existir mecanismos de represión institucional que se robustezcan, y no es lo que está pasando eso, sería el de la Constitución del 94 de Argentina, por ejemplo, en donde se le delegó a los municipios muchísimas funciones de la organización de la cosa pública, del gobierno. Lo que nunca sucedió en Argentina es la delegación presupuestaria para que eso suceda, con lo cual, desde la intencionalidad, y esto pasó en muchos países del mundo, se entendió que la escala municipal, departamental, era la más apropiada para gestionar la cosa pública, porque vos conocés al intendente, sabés dónde ir a pedirle. En su momento no estaba encerrado en un barrio cerrado, ahora en muchos casos sí, no tanto en la ruralidad. Hay una accountability mucho más interesante en escalas de debajo de 100.000 habitantes, ¿no? Esto desde la ciencia política pura. Yo creo que esas escalas son las más apropiadas para transitar el umbral civilizatorio. Que eso vaya a ocurrir, y no sé, porque están robusteciéndose de nuevo los presupuestos militares de los Estados-nación, y nada ha logrado a lo largo de la historia generar más cohesión interna que un conflicto con alguien de afuera. Claro, y los movimientos separatistas no han tenido mucho éxito, porque iban en esa dirección, digamos, ¿no? Exactamente. Hay una pregunta que no me acuerdo si te la hice aquella vez, pero que le hago a mis invitados al final, que quiero hacértela porque con ellos es un juego, pero con vos me parece que no es un juego. No, porque la pregunta es, imagínate que viene una catástrofe, un cataclismo,
que de un día para otro borra el conocimiento y la sabiduría humana acumulada. Una cosa terrible, es un experimento pensado, ¿no? Y entonces vienen y te dicen a vos, Flavia, te vamos a dar la responsabilidad o la oportunidad de que escribas un texto muy cortito, un parrafito, que condense algo del conocimiento que tenía la humanidad antes de ese cataclismo para preservarlo para las generaciones que queden post-cataclismo. Es decir, si tuvieras esa oportunidad, ¿qué dirías? ¿Qué escribirías? ¿Algo muy cortito? Como que algo que se le sea útil para una refundación. Para refundación, o que a vos te parezca importante preservar ante ese olvido o ese borrar de la memoria histórica del conocimiento humano, ¿no? O sea, se lo hago a todos mis invitados y en general es un juego, pero en tu caso por ahí es algo muy concreto que quizás nos termine pasando si seguimos desbarrancando de esta manera, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Qué preservarías? Puede ser algo muy específico de tu área de acción o algo más amplio, ¿no? Uy, dificilísimo. Es re difícil la pregunta. Re difícil. Qué difícil. Siempre digo que es de todas las preguntas que hago al final, que hago muchas preguntas cortitas, es la más difícil de todas, porque... Totalmente. Y es algo que muchas de la gente que pasa por Aprender de Grandes, le hago esa pregunta, contesta algo y me llama 2 días después, no, tendría que haber dicho tal otra cosa. Totalmente. Y está todo bien, o sea, es una pregunta que te deja maquinando y pensando otras cosas, ¿no? Y está bien, ¿qué te surge ahora? Totalmente. Después puedes mandarme un mensajito, no, tendría que haber dicho tal cosa. Qué difícil, muy difícil. Pensar en una refundación es un juego espectacular, ¿no? De hecho, siempre tengo ganas de organizar alguna clínica, laboratorio con artistas, escritoras, pintoras, cantoras, no sé qué, en donde podamos ejercitar el músculo de imaginar mundos posibles por venir. Uh-huh. Y en esos mundos posibles por venir, en el caso de una refundación, diría que me parece imprescindible no anhelar un modelo que le aplique a todo el planeta. Okay. Por lo pronto. El entender, tratar de ir hacia la profundidad del entendimiento sobre qué nos dice el lugar que habitamos es esencial, creo yo, y es conocimiento que se tuvo, ¿no? Uh-huh. Que no está quizás tan registrado las comunidades indígenas que preexistieron a los procesos de colonización. O sea, es la Pachamama, hablando de alguna manera, ¿no? Es la tierra local, la localidad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero con esto tampoco quiero que la imagen que quede sea, bueno, nos vestimos todos de lana todo el día y comemos guiso, que son muchos de mis amigos también, ¿no? Claro. Digo, no necesariamente es esa foto, porque también si estamos hoy hablando de inteligencia artificial y ya vemos que Terminator quizás no era tanto una peli distópica, o Matrix, que es mi película favorita del mundo, es porque somos eso también, porque la inteligencia planetaria, o como le llamemos, de alguna manera fue mutando para traernos a este lugar en donde estamos hoy, en donde el celular es un apéndice de nuestro cuerpo. Uh-huh. Este cyborg somos también. Claro. Yo no reniego de la tecnología ni creo que corresponda ahora replantear un borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Pero sí creo que hubo un hito histórico que transformó completamente la forma en la que veníamos habitando la Tierra, que fueron los procesos de colonización en simultáneo a la caza de brujas en Europa, en simultáneo al advenimiento del capitalismo, ¿no? Siglo XV, siglo XIV, siglo XV, se construyó una dinámica del poder en donde capitalismo, patriarcado y colonialismo se unieron para decir, esto es el hombre, este tipo de hombre blanco y occidental. Uh-huh. Ese es el prójimo a cuidar y con el cual empatizar. Y todas las demás proximidades quedaron afuera de esa empatía, ¿no? Como que cuando observamos en la naturaleza, la homogeneidad es muerte, solo evolucionan aquellas mutaciones que están alejadas del equilibrio y que hacen a la diversidad de lo que somos, ¿no? Como organismos vivos. Entonces, toda la diversidad posible en términos de cultivos, en términos de... como que la cuestión diversidad para mí es refundacional, sería
un valor recontra poner de nuevo sobre la mesa. O sea, la diversidad, potenciar eso. Hay otra visión por ahí de más largo plazo, que nosotros la vamos a pasar muy mal en el colapso y quizás nuestros hijos y nietos, pero si uno lo mira con la historia más grande, hubo un montón, o sea, hace 64 millones de años cayó un meteorito que exterminó a más de la mitad de las especies animales de todo el mundo. Mucho más, creo que sí. Mucho más, desaparecieron, pero eso hizo, estamos acá. O sea, en realidad estuvo mal para los dinosaurios, estuvo bien para nosotros. Si no, hoy seríamos dinosaurios acá. No sé, por ahí estaba mejor ser dinosaurios, no sé, andá a saber. Pero nosotros estamos acá gracias, entre comillas, a que cayó ese meteorito que en el momento los dinosaurios no lo vieron con muy buena cara. Sí. Quizás pase algo similar acá dentro de, no sé si es miles, millones, no sé cuántos años después de este colapso, que visto en perspectiva, por ahí abrió un nicho ecológico o cultural o social, no sé qué, para que crezca otra cosa, ¿no? Nosotros la vamos a pasar mal como la pasaron mal los dinosaurios que se murieron, esencialmente, y quizás nos pase lo mismo a nosotros, pero quizás eso abra para que el mundo se regenere en otra dirección, ¿no? Sí. Eso por ahí, no sé si es optimista o pesimista esto, ¿no? Pero... sí, es como, yo pienso lo mismo, ¿no? O sea, inevitablemente la vida se abre camino. Claro. Yo no quiero ser el meteorito. Ni el dinosaurio cuando cayó el meteorito, claro. Pero en el sentido de que a diferencia del meteorito, una parte de nuestra especie es la que está acelerando el proceso. Claro, ¿no? Es el meteorito. Es el meteorito. Claro, no solo eso, sino que contrariamente a los pobres dinosaurios que no lo vieron venir, nosotros lo vemos venir y no estamos haciendo nada al respecto. Es como que los dinosaurios dijeran, che, dentro de unos años va a caer un meteorito, va a Hay reventar un meme todo esto. espectacular sobre eso que después te lo voy a pasar, de unos dinosaurios conversando con sus teléfonos y diciendo, estos catastrofistas de nuevo diciendo que viene el meteorito, ¿no? Buena parte de lo que pasa con la divulgación de, digamos, de la colapsología, de la metacrisis en este momento es, bueno, como pareciera ser el mito de Cassandra, ¿viste? Es como... Recordame cómo es el mito. A Cassandra, el dios Apolo, le da el don de predecir el futuro. Ok. A cambio de que ella le haga favores sexuales a los que después se niega. Y como castigo, Apolo le deja el don de predecir el futuro, pero hace que nadie le crea. Entonces ella predijo el caballo de Troya, lo dijo, nadie le creyó y ocurrió. Entonces somos como... Mirá. Pareciera ser muchas Cassandras dando vuelta, que no tienen ningún don de adivinación, que miran los datos y tienen cierto contacto con la observación territorial, porque no es solo muchas veces, y esto está súper peligroso también desde los negacionismos, el de la gran teoría de complot, ¿no? Es un borde que abriría una ventana emergente enorme, porque dentro del ambientalismo se está dando esto también. Y es muy peligroso. No me acuerdo con qué lo quería hilar, a la cuestión de Cassandra y de saber, no solo miramos los datos, digo, porque muchas veces me dicen, pero no podemos confiar en el IPCC en la ONU, no podemos confiar en la NASA. En todas las entrevistas que voy, siempre después los comentarios son, pero tu fuente es la NASA, entonces sos de la Agenda 2030. Pero no, bueno, el IPCC, el foro de Davos, qué sé yo. Hay una frase de Chomsky muy interesante que siempre uso en mis talleres en la parte de economía, que él dice, bueno, si realmente quieren saber lo que está pasando con la economía, lean el Wall Street Journal, porque los poderosos del mundo se están preparando. En el diario La Nación hace 2 meses, creo que una semana después de que saliera el informe de la NASA, en el suplemento Propiedades, el landing page era búnkers para comprar. Wow. Propiedades de la Nación, que cuando nosotros conversamos sobre esto, cuando yo armé la charla TEDA, bueno, vos me acuerdo que me dijiste, ¿por qué no te fijas qué están haciendo los ricos del mundo frente a esto que tenés como diagnóstico? Y gracias a vos yo empecé a leer la metadata en relación a cómo se están preparando. Bill Gates es el mayor terrateniente del mundo. No está desarrollando alternativas de geoingeniería como principal inversión. Está comprando tierra. Lo mismo todos los demás. Y en esta cosa de la verdad y de qué fuentes confiables y qué sé yo, te salís 2 minutos de la ciudad de Buenos Aires y es lo que pasa en cualquier zona rural, es lo que diagnostica el INTA, ¿no? Digo, no es información que producen los centros de poder, es la observación misma de lo que está sucediendo y es el dengue, como sumum de la metáfora, si se quiere. Fla, quiero jugar un ratito al juego Aprender de Grandes, ¿te copás? Sí, los Vamos a jugar dije, al volumen 2. Son cartas, cada carta tiene una pregunta.
La idea es que son preguntas disparadoras de conversación. Esto nació hace unos años, después de que hiciéramos nuestro episodio anterior, inspirado en algunas de las preguntas que hago al final de cada episodio. Entonces, las primeras cartas del primer volumen, este ya es el volumen 2, eran las mismas preguntas que les hago al final a todos los invitados. Pero después fuimos agregando más, ¿no? Entonces, yo te doy 3 cartas, vos así al azar, toma 3 cartas. Vos léelas en voz alta, yo saco 3 para mí y cada uno, la idea es que elija una de las preguntas que le da ganas de responder. La que vos quieras. A ver, lee, ¿qué te tocó? ¿Agarro yo la sal? No, lee las 3 y elegí vos la que quieras, no al azar, sino la que te dé más ganas de contestar. Me tocaron 3. ¿Cuál fue el viaje más memorable que hiciste? Sí. ¿Qué otra persona te gustaría hacer por un día? ¿Y con qué figura histórica te gustaría ir a cenar? Bueno, anda pensando. Me encanta. Anda pensando, voy leyendo las mías. Dale. Y anda pensando cuál querés. A mí me tocó, ¿cuál fue el mejor reconocimiento que recibiste en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿O cómo sería tu trabajo ideal? Esas son las 3 preguntas que me tocó a mí. Bien. ¿Cuál elegís de las tuyas? Yo voy a elegir con qué figura histórica... Tengo respuesta para las 3 igual. Dale, bueno. Si ¿Con querés qué las 3, figura hacemos. histórica te gustaría ir a cenar? Me gustaría ir a cenar con Henry David Thoreau. Para quien no conoce a Thoreau, fue un filósofo y naturalista del 1800 que Es el de además Walden. es el de Walden y es el del deber de la desobediencia civil. Él escribió ese ensayo desde la cárcel, Creo que lo mencionamos la vez pasada cuando habiendo conversamos. sido arrestado por negarse a pagar impuestos. Y se lo usa desde algunos espacios políticos insólitos para justificar cosas que no. Pero me pareció siempre no solo muy inspiradora la figura de Thoreau, sino muy desafiante, porque no comparto muchos de sus postulados, sobre todo más individualistas, porque él es un referente del individualismo extremo y de la corriente filosófica que después sumó a Emerson y tal. Pero hizo este ejercicio de aislarse de la sociedad, irse a vivir a Walden durante 2 años, 2 meses y 2 días, en poco contacto con la sociedad, no del todo, y en un profundo diálogo con el ambiente natural que lo circundaba, pero no desde una condición ni indígena, sino como un tipo civilizado e intelectual. Sí, sería con Thoreau. Es Walden, que es el Walden Pond, Sí. es como una lagunita que hay cerca de Boston, por donde yo viví 7 años en Boston, así que con Marce, con mi esposa, ¿Fueron? íbamos en bicicleta, hay un caminito para andar en bicicleta que pasa por al lado de eso, y pasamos por ahí muy, muy seguido, así que me encantaría ir. ¿Y qué le preguntarías? O sea, si te encontrás hecho, a cenar con él, ¿qué le Sería dirías? un viaje memorable hacer eso. Mira, eso. Que no. ¿Qué le preguntaría? O de qué te gustaría hablar con él. O sea, ¿es más un tema de cholulismo por alguien que te representa mucho para vos? ¿De querer estar con él? Sino ¿O de que desde la intercambio? lectura de sus diarios, de hecho todo el tiempo no, pero cada tanto salen diarios inéditos. Él tenía mucha correspondencia que cada tanto se traduce, se edita y empieza a circular. Y en la correspondencia de Thoreau, a mí me interesaban también mucho sus contradicciones, porque él era un gran defensor de derechos de justicia social y racial y al mismo tiempo en donde se rebelaba contra el Estado como institución, creía en el altruismo de la construcción comunitaria. Es alguien que desde la lectura de sus crónicas y desde sus textos yo noto mucha contradicción interna que no resuelve, y me gustaría hablar de esa tensión, porque a mí me pasa lo mismo. O sea, yo soy una defensora acérrima de la construcción comunitaria y hoy me encuentro más que nunca renegando del rol de la institucionalidad estatal. Claro. Esas contradicciones están buenísimas porque nos hacen a nosotros Totalmente. y nos permiten reconocer que no podemos asociar nuestra identidad a nuestras opiniones, porque entonces no que tenemos... somos un devenir en construcción todo el Claro. tiempo, y eso es lo maravilloso de la vida. Por eso tampoco el colapso me produce angustia en el sentido de el miedo a la muerte. No creo que trae la posibilidad de generar tanta riqueza en las conversaciones. Me pasó a mí a nivel familiar. O sea, después de la TED, por ejemplo, yo empecé a hablar con mi familia de estos temas porque cuando antes de eso lo hacía no tenía la legitimidad suficiente. Mira qué interesante. Muy interesante. Muy interesante. Te contara las cosas que han sucedido. Que tu charla en TX Río de la Plata haya influido en las conversaciones familiares de esa manera, está buenísimo. Y en
la construcción del plan B a nivel familiar. Mira. Se dio un proceso de dónde nos vamos a construir un plan B desde la cosmovisión de cada quien también, en donde quizás algunas visiones que yo asocio más al egoísmo racional, ¿no? El proteger la propia prole, la qué sé yo, mientras el mundo colapsa, yo creo que no hay posibilidad de que eso suceda, pero habilitó la posibilidad de que en las mesas familiares ya nunca jamás se hable de un modelo de teléfono celular, no nos importa. Claro. Digo, y en esto incluyo a mi ex pareja, que es el padre de mis hijas, digo, habilitó aristas de humanidad tan interesantes, tan vitales, que le dan sentido a mucho de lo que hacemos, como vos decías antes, como autómatas, y reproducimos porque es parte de la dinámica social instalada. Fla, mencionaste al pasar Patagonia. ¿Hay algo de tu plan B familiar que quieras o puedas compartir? Por ahora lo único que dijiste fue Patagonia. Pero sí. Si no pasa nada, pero me da mucha intriga. Sí, y tiene mucho que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Lo geográficamente interesante puede a veces no estar ligado con lo que se necesita, que es la organización comunitaria para lograr cosas, ¿no? Uh-huh. Yo lo que encontré no puedo decir en la comarca andina, digamos, que es un lugar muy particular, el Paralelo 42, que tiene, similares en muchos otros lugares de la Argentina. Hay algo del orden de la sensación del lugar que se elige y en cómo esa interacción nos impulsa a ponernos al servicio de la regeneración. Porque no hay lugar que no esté degradado ya, ¿no? Es una fantasía creer que nos vamos al campo y fantasía total, mucha gente se va a ir al campo, le pasa el mosquito fumigador por al lado y tiene que empezar de cero. Y si no existe estructura comunal, comunitaria, de trabajo para poder reencarar este proceso de refundación también de lugares que estuvieron mucho tiempo destinados al sacrificio, es como muy ilusorio. Lo que tiene buena parte de la Patagonia, para mí, ¿no? Es una historia de colonización mucho más reciente que la del resto del país, con mucha conflictividad con el pueblo mapuche tehuelche, que se lo aniquiló durante la campaña del desierto, y eso pasó hace 200 años, no 600, como la colonización. Con condiciones de adversidad climática importantes, fruto de la nieve, los inviernos largos y demás, pero donde paradójicamente, con mucho historial de anclamiento, digamos, militar, ¿no? Voy a dar el ejemplo, Chubut es una provincia fuertemente militarizada porque ahí hubieron destacamentos que avanzaron en la conquista del rey y sin embargo tiene una de las asambleas más exitosas de la Argentina, que es el No a la Mina. De hecho, el chubutazo y la organización de resistencia en la provincia de Chubut para grandes proyectos mineros es como icónica. Y no solo eso, sino que se da paradójicamente en un contexto de fuerte represión institucional. Hay algo del orden de lo que a mí me convocó a ese territorio que es medio inexplicable desde lo empírico. Por otro lado, sí, es una región en donde en los 70s muchos hippies de los 70s que en ese momento leyeron Los límites al crecimiento, que es un trabajo del 72, el famoso informe Meadows, vieron que esto se pudría. De hecho, el informe Meadows, que es sobre lo que se basa hoy la colapsología como disciplina, a 50 años de su emisión, lo que se hizo muy resumidamente en ese informe fue modelizar tendencias de patrones civilizatorios, consumo de recursos, aumento de la temperatura, natalidad y tal, y ver en el tiempo cuánto podíamos aguantar con esas tendencias. El cuánto podíamos aguantar se revisó muchas veces y el cuánto podíamos aguantar se corta, es decir, se produce un colapso abrupto entre el 2020 y el 2030, según ese modelo. De hace 50 años. Exactamente. Wow. En el MIT se produjo el informe Meadows, encargado por el Club de Roma. Ese sistema operativo, el World Trade, que fue en el que se basó el sistema, se actualizó muchos años después y las tendencias tienen un correlato increíble. Está el dibujo en el libro. Esos hippies de los 70... Ahí nace la permacultura también, en el sentido de poder autoabastecerse fuera del sistema de abastecimiento de alimentos global y demás. Se fueron a esa zona, con lo cual hay una práctica
Y con esto no quiero como venderla. Tipo, parece que estoy en el suplemento Propiedad de la Nación. Pero de esas hay muchas comunidades en Argentina. Ese es tu búnker. Claro, hay muchas comunidades en la Argentina. Digo, no es casual, digo, que hay supermillonarios que están comprando mucho territorio en la Patagonia. Es un gran problema. Esos patrones de sapiencia, si se quiere, que se dan en otros lados de la Argentina también, digo, tienen como un caldo histórico bastante interesante, que no es perfecto ni idílico, pero que hay un ejercicio de lo asambleario, de lo democrático, de lo no dependiente de los centros de abastecimiento por propia logística, que es muy convocante, que está bueno. Y además te tiene que gustar. El otro día me preguntaban lo mismo cuando presenté el libro, ¿por qué este lugar, no? Digo, yo toda la vida, siempre que fui a la Patagonia, o llegaba en el auto o bajaba del tren, que fui muchísimas veces, por aparte trabajé, e inhalaba mi primer bocanada y sentía felicidad. O sea, sentimiento de felicidad. Y además, bueno, nada, normativamente siempre se prohibieron muchos agrotóxicos, digo, cosas, ¿no? Aquellos lugares en donde sea más factible la participación ciudadana en la cosa pública, para mí son los más amables. Además, para construir frente a lo que viene. Está buenísimo. Ahí dijiste, y estabas por mencionar el viaje más memorable que hiciste, no el que vas a hacer, sino el que hiciste. Voy a decir uno que me va a estigmatizar, pero que yo estudié en la UCA, tuve una educación universitaria muy conservadora, en donde algunos lugares y procesos históricos se nos presentaron y, digamos, y en ese momento yo así los interpreté como el demonio personificado. Y el viaje más memorable que hice para disputar mi sesgo de confirmación fue a Cuba. Ah, mira. En donde muchas cosas me parecen nefastas y terribles, y muchas otras son la imagen del mundo colapsando y de cómo se puede construir algo diferente. La cuestión, excluyendo completamente, yo no, de ninguna manera creo en la violencia ni en el poder militar, y que esas sean las vías. En ningún caso, nunca jamás. Parece terrible, una terrible expresión de la humanidad. Pero fue muy refundacional, porque disputó muchísimas estructuras que yo llevaba preexistentes. Mira, de formación académica. Ajá. Sí. ¿En qué año estuviste en Cuba? En el 2000, fue el mismo año que fui a Estados Unidos a hacer una formación en desarrollo regenerativo, que fue el último viaje internacional que hice, 2018. No hace mucho, claro, muy poquito. Sí. Muy poquito. Sí. Interesante. Bueno, a ver, de las que me tocaron a mí, anda recordando, ¿cuál era la tercera que no contestaste todavía? ¿Qué otra persona te gustaría hacer por un día? Y yo quisiera ser Elon por un día, meterme en esa cabecita. Sí, sin lugar a dudas. Ser parte de ese meme que mostrás a tus alumnos. Sí, me encantaría entender a ese personaje. Estar en esa cabeza tan diferente a la mía. Claro. Recontra. Sí, Elon Musk. Está bueno. De las mías yo, a ver, eran, ¿cuál fue el mejor reconocimiento que recibiste en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Y cómo sería tu trabajo ideal? Voy a contestar la primera. ¿Cuál fue el mejor reconocimiento? Hay muchos, pero hay uno que ya lo conté varias veces, pero me encanta, y me encanta volver a contarlo porque me da orgullo. Porque cuando empezamos esto de aprender de grandes, era una cosa que hacía para mí, sigo haciéndolo para mí, pues yo lo disfruto y estoy contento de que más gente pueda disfrutarlo también, ¿no? Nunca creo en la gente que dice lo hago para otros y es puro altruismo, ¿no? Lo haces porque en algún lugar te gusta a vos, te sirve a vos, y yo me la banco y lo digo, lo hago para mí y estoy contento de que a otros les guste. Porque si no es así, es difícil sostenerlo. Al primer contratiempo vas a dejarlo, ¿no? Bueno, entonces empecé a hacerlo y cuando la gente, hace más de 8 años pasó esto, la gente empezó a escucharlo y después a verlo y a hacer los cursos. Yo digo, wow, acá hay algo que no esperaba y que me encanta. Y al principio me fascinaban los números, cuánta gente vio esto o lo otro y esas cosas, pero después de un tiempo empecé a dejar de mirar tanto los números, un poco los sigo mirando, y me agarré más de las historias chiquititas. Esas historias muy chiquititas, pero que son las que más me llenan. Y siempre cuento una de un albañil, que nunca me acuerdo si es albañil o carpintero. Digamos albañil, pero puedo estar errándole en la profesión.
Un albañil de la provincia de Corrientes, que tampoco me acuerdo si era Corrientes o Entre Ríos, estoy mal de la memoria, pero digamos Corrientes. Borramos las fronteras políticas, de la Mesopotamia. Claro, ahí está, Argentina. del litoral, más del amplio litoral, todavía. Sí. Un albañil de un pueblito del litoral argentino que me escribe, me manda un email, me dice: hola Jerry, vos no me conocés, me llamo fulano, soy albañil en tal provincia, y muy bueno el podcast, muy bueno el programa, me encanta, felicitaciones, y te cuento que tengo un hijo adolescente que no me habla. Está en plena adolescencia, rebeldía con la figura paterna, no me habla, bla, bla, bla. Y me preocupa porque como padre siento que... y bueno, el otro día le sugerí que viera el episodio o escuchara el episodio con alguno de mis invitados y me sigue escribiendo, dice, y a la noche en la cena hablamos de eso. Espectacular. Ya está, es como que listo, no tengo que hacer nada más. A mí me pasaron muchas cosas súper hermosas con el episodio que nosotros grabamos Contame. en Aprender de Grandes. Súper hermosas y también primero, mucha gente se acercó también vía emails o qué sé yo, a partir de ver el capítulo de Aprender de Grandes y contarme que si bien todo lo que nosotros conversamos les llevó preocupaciones, miedo, nueva información tóxica o qué sé yo, al mismo tiempo sintieron alivio. Mirá. Porque hay más gente de la que creemos, intuyendo, sabiendo, porque inevitablemente personas que se informan más o menos saben todo esto que estoy contando yo. Pero hay tan poco ámbito para hablarlo que el aislamiento con esa información es lo que lleva a la angustia. Entonces dicen, yo sentía alivio, porque yo más o menos intuía esto, lo había leído, pero como nadie habla de esto, con estas palabras o con esta cosa extrema o con el no alelo de llevar la esperanza, que también nos hace cierto quiebre psíquico que el diagnóstico de situación se nos presente desde la información como tan apocalíptico y la solución sea reciclar, ¿no? Es como que nos damos cuenta de que ahí no hay algo coherente. Y en esto del alivio, mucha gente en la conversación me dijo, estoy aliviada porque aparte, además, a partir de ese episodio, me conoció mi pareja. No, Te lo juro. ¡Wow! Me encantó. Sí. Después nos conocimos en una cosa que yo estaba haciendo, durmiendo en Plaza de Mayo, no sé, por el acuerdo porcino durante pandemia, y se acercó y después ahí nos conocimos. Pero qué sé. ¿Y cómo? Ve Aprender de Grandes porque lo veía siempre. Mirá. Porque estudiaba física y te conocía a vos. Mirá. Y le encantaban los podcasts y qué sé yo, y vio la charla. Y no es que le gusté yo, le gustó la charla, pero se vino a un activismo. Y ahí nos conocimos. Wow. En noviembre del 2020, que nosotros estábamos plena pandemia, pero estábamos acampando en Plaza de Mayo para impedir la firma de un acuerdo porcino que iba a traer megagranjas de chanchos a Argentina, cosa que salió muy bien. Y nos conocimos ahí. Me encantó, me encantó. Sí, bueno, la pongo junto con el albañil del litoral, la pongo a la historia de Flavia y conocer a su pareja, a su compañero. Me encanta. Totalmente, me encantó. Sí. Espectacular, muy bueno, muy bueno. Bueno, espectacular, me encantó volver a conversar. Esperemos que dentro de 5 años haya buenas noticias y seamos los dinosaurios que nos pusimos las pilas para hacer algo y seguir conversando. Me encanta, siempre aprendo un montón. Gracias, Flavia. Muchísimas gracias.